Hola, un saludo a todos los amigos de Hanauton. Hoy es jueves, es día de charla, es día de compartir espacio con vosotros y hoy vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar, Yolanda? ¿De copy qué? ¿De copywriter? ¿Copywriting? ¿Copy qué? Ahora no lo explicarán porque hay una confusión en ese término de qué hace un copywriter, ¿no? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar esta noche con los amigos que nos acompañan hoy, que son Clio, Guillermo y Maider. Buenas noches y saludos por estar aquí y acompañarnos. Y a los amigos que nos están siguiendo desde el otro lado, pues recordarles que tienen las redes sociales abiertas y que pueden interactuar, hacer sus comentarios y preguntas, que se las pasaremos a los invitados, que si utilizáis Twitter, utilicéis nuestra etiqueta, almohadilla Hanauton, o a través de Google Plus, de YouTube, vamos, que ya sabéis que están todas las redes abiertas esperando vuestra interacción. Así es que creo que la pregunta ya está lanzada en el ruedo, ¿no? Un poco, Antonio, lo de copy qué. Pues, pues eso, copy qué, y para que nos digan copy qué y cómo se hicieron copy eso y cómo vosotros también podéis serlo, cada uno según la necesidad que tenga o incluso profesionalmente si finalmente le gusta el tema, que yo creo que sí, porque documentándonos la verdad es que a mí me ha encantado, es cultura pura y dura y algunas cosillas más, pero vamos, eso lo tienen que contar ellos. Yo, como siempre, siguiendo mi orden de ventanitas, les doy las gracias en principio a todos y ahora personalmente a Clio, porque es la que está en mi primera ventanita. Muy buenas noches, Clio. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y compartir con nosotros, con todos, lo que sabes, que es muchísimo. Sobre copy, Bueno, eso, cuéntanos, sobre copy qué. bueno, vamos a ver, yo también la primera vez que lo oí me pareció una cosa como que podía ser un físico cuántico o podía ser cualquier cosa. De hecho, muchas veces cuando me preguntan qué soy y no quiero dar mucho detalle, digo copywriter y la gente normalmente no te responde, no te pregunta un poco más, se quedan con la duda. Copywriter, si hacemos la traducción literal del inglés, sería escritor de textos, porque copy en inglés, aparte de copiar, es texto. Aunque yo lo definiría como un redactor para la empresa de contenidos de marketing, promocionales, publicitarios, incluso para cualquier tipo de contenidos o de textos que funciona para la comunicación, incluso interna. Entonces es algo muy amplio y de hecho ahora con la llegada de las redes sociales y toda la importancia que les está dando a los contenidos, que gracias a Google cada vez son más importantes, la labor del copywriter se está poniendo en valor y además las empresas se están dando cuenta de que necesitan a algún profesional que se ocupe de eso, que a lo mejor ellos, lógicamente todos sabemos leer y escribir, pero necesitas un profesional que sepa cómo captar la esencia de tu empresa, tus objetivos, los beneficios de tu producto y sobre todo la personalidad y sea el intérprete y el nexo de unión entre la esencia de tu empresa y tu público, porque aquí al final el que importa es el público. Eso es. ¡Wow! Copy. Así Mucho. de buena de primera impresiona, ¿eh? Por cierto, quiero aprovechar el momento para agradecerle también a Mr. Google que nos ofrece esta casa. Igual que tú estás agradecida que gracias a este buscador que es omnipresente se ha puesto en valor la profesión vuestra, nosotros estamos agradecidos porque un día le dio por crear una herramienta que se llama Hanout, nosotros le añadimos la terminación on por esto, porque estamos on en directo y vivimos, pues ya ves, en su casa. Bueno, pues muchísimas gracias, Clio, por esa estupendísima introducción y vamos a ver si nuestro amigo Guillermo está de acuerdo con, imagino que sí, con lo que nos ha dicho Clio. Ante todo, muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias a vosotros. Sí, la verdad que en muchas cosas estaremos de acuerdo y como aparte de la terminología y el nombre en sí que es un poco críptico, yo que ahora lo que pasa para mí es que hay muchos distintos perfiles de copy y aparte de dónde venimos y lo que supone, para mí al final se trata de
todos esos creativos que trabajamos con las palabras. Por eso te digo, ahora en el escenario actual se juntan gente que viene del mundo más de los contenidos o del mundo de la redacción pura y dura. Mi perfil es más de perfil de agencia, de creativo de toda la vida, y lo que es curioso al final es ver cómo podemos aportar toda esa visión que dice Clio de la compañía, pero también desde un punto de vista creativo. Al final nosotros lo que queremos es poder construir mensaje y dar una personalidad a la marca, y a mí lo que más me gusta decir en estos tiempos donde, por lo menos en el mundo de las agencias se decía mucho el copia muerto, es que es un perfil que vuelve a tomar vigencia, a que trabajar con las palabras en la comunicación funciona muy bien, y desde luego lo que decía también Clio de las redes sociales ha sido una oportunidad para volver a dar un valor que me parece muy importante. Pero básicamente somos creativos que trabajan con las palabras y que su objetivo es comunicar. La diferencia con otro tipo de perfiles es que nosotros nos comunicamos con un objetivo comercial. Hay una parte que para mí tiene que tener, o lo que a mí me gusta en los copies también es la parte de conceptualización, que decís vosotros en vuestra definición, de ideas y de cómo plasmar esas ideas, pero también me gusta mucho hablar del oficio de copy, que es, todos los creativos comunitarios normalmente tenemos cierto aire o cierto tópico de no trabajar mucho o de no ser una profesión en sí. A mí me gusta, en mi blog a veces lo pongo, de reclamar esa parte de oficio que tiene la profesión, porque tú tienes que tener talento, pero si luego no tienes ese oficio para poderle dar forma, pues va a ser muy complicado que lo saques adelante. Con lo cual, esa es mi visión de lo que es un copy hoy, y probablemente lo más difícil de contarlo es que venimos de sitios muy distintos, somos un perfil súper heterogéneo y que a mí me gustaría incluso igual, no sé buscarle otro nombre, pero que por lo menos sea algo que a la gente le resulte accesible y que básicamente el resumen desde mi parte es un creativo publicitario y que trabaja con las palabras. En lugar del director de arte, que en la estructura típica de agencia es el director de arte, pues él trabaja con las imágenes, y el copy, que es su otra parte de la pareja, pues trabaja con las palabras. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que en algún momento de la charla vamos a repasar esa, creo adivinar, extraña y conflictiva. El concepto de tu marca es esta y el concepto que el cliente se traía de casa. Me parece que tú en ese puntito quizás tengas mucho que aportar. Si me permites, vamos a saludar a Maider. Muy buenas noches, Maider. Hola. Y creo que te han dejado muy poquito... No, de poquito nada, o sea, pues, no quiero ni añadido decir, pero ¿qué estáis diciendo? Que copy, que es otra cosa. No, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas de las que han dicho. Es verdad que al final el copywriting, pues sí que es una técnica de escritura persuasiva, y lo que buscamos un poco es escribir también textos estratégicos para que determinados clientes se diferencien un poco de su competencia, tengan un mensaje claro y bueno, y sepan también conducir yo sobre todo hablo del tema del copywriting web, porque estaba hablando Guille del tema de los que vienen de agencia, que yo no es para nada mi perfil. Sí que estoy sobre todo muy especializada más en web, y al final a través del perfil del copywriter lo que buscamos es ir al grano, o sea, que un usuario llegue a la página web y diga, aquí ahora, ¿a dónde tengo que ir luego? O sea, del siguiente paso, ¿cuál es? Entonces, es un poco todo unido con el marketing de contenidos, y gracias a la importancia que se les están dando ahora a los contenidos, a los blogs, pues unido a todo ello podemos hacer un gran trabajo, o por lo menos ahora parece que está volviendo a resurgir, pero es verdad que el sector del copywriting lleva vigente desde hace muchos años. Sí que soy más escueta que el resto igual, pero... muy directa. Has entrado ya, no has hecho el resumen, ¿no?, a copio de las otras definiciones. Pero claro, los tres estáis coincidiendo justo un poco esto de que esta profesión parece que está volviendo, ¿no?, a vivir una época dorada, en teoría, o sea, bueno, o sea, trabajo y todo, pero época dorada digo en el sentido de que todo lo online, ¿no?, o sea, Internet ha abierto ahí unas puertas bastante grandes, porque antes preparar campañas o preparar esos contenidos creativos se entraba pues a prensa, publicidad, vallas publicitarias, cosas así, pero ahora con lo online, o sea, ¿se ha abierto la veda o qué? Sí, no sé qué, sí. Yo lo que creo
Yo Sí, lo que sí, creo Cleo. es que claro, la gratuidad y la accesibilidad del mundo online, lo que también por otro lado, lo que nos dificulta el trabajo es que todos, cuando entramos en Internet, creemos que podemos hacer de todo. Claro, pues todos tenemos nuestras limitaciones. Como he dicho antes, yo soy dueño, por ejemplo, de una pequeña empresa, tengo Facebook, tengo LinkedIn, tengo Twitter. Entonces, claro, al tener esas herramientas y disponer y tener capacidad de escribir, de publicar fotos, pues claro, tengo esa ventana y la aprovecho. Pero realmente, aunque tengas esas ventanas, tú no estás aprovechando el potencial si no tienes una estrategia, si no tienes qué decir, cómo decirlo, y lo que ha dicho antes tanto Guillermo como Maider, la diferenciación, que es fundamental. Y eso se consigue a base de trabajar, de irte a la esencia, a la personalidad, conectarla con el público, pero sobre todo es que es un trabajo, es algo realmente profesional. Entonces, yo imagino que con el paso del tiempo sí que habrá una concienciación en cuanto a la profesionalización de los contenidos en estas plataformas tan abiertas y tan accesibles a todos. Sí, pero hay una cosa que has hecho un comentario que a mí me ha llamado la atención y lo vivimos Yolanda y yo cada día. ¿Realmente os dejan tiempo suficiente para hacer vuestro trabajo? Porque el factor tiempo para nosotros es... ¿Lo tenéis? ¿Tenéis tiempo? Nunca. Relativo. Nunca. Es verdad que es muy relativo, o sea, yo por lo menos en mi caso, sí que, al final sí que intentas trabajar con una serie de plazos, pero es verdad que también, por ejemplo, yo lo veo en el tema de crear contenidos, ¿no? Que es parte también de trabajo que hago, el crear trabajo con blogs de otros profesionales que no tienen tiempo, por ejemplo, para crear sus propios contenidos y competimos también con muchas personas que escriben también contenido a un coste también muy bajo y al final tú pones un poco sobre la mesa las horas que te cuesta escribir ese contenido y el precio al que muchas personas lo están, pues no, al final lo están ofreciendo y es difícil. Entonces sí que es verdad que los tiempos pues no siempre son los mayores. O sea, luego al final es un poco también cuestión de hablar con ese cliente y poder tener un margen de tiempo pues más grande. O sea, no sé, por lo menos es mi opinión. ¿Y los demás cómo estáis en ese sentido? Hombre, Guillermo ha apuntado tiempo nunca, o sea, ahí ya ha sido un poco tajante. Supongo, no sé, el mundo agencia, la verdad que uno se acostumbra, que es del mundo que vengo yo un poco, pero ahora Guillermo, la parte digital, pues, que te ha traído... Pero discúlpame que te interrumpa, hay dificultad en el sonido tuyo. No sé si es cuestión de distancia al micro o de control de volumen. Si eres tan amable de repetir. Me intento acercar. Sí, decía que hablando de tiempos, viniendo de agencia, que es uno de los lugares donde más estrés supongo que hay, pues ahora, aunque otras temporadas he estado trabajando por mi cuenta, ahora en una agencia más pequeña, nunca tienes el tiempo perfecto que quieres para hacer un trabajo. Al final te tienes que acostumbrar a optimizarlo de alguna manera o de ganar tiempo convenciendo al cliente de que va a merecer la pena. En eso estoy con Maider completamente y seguro que con Clio también está de acuerdo en eso y en la medida en la que demos valor a esa parte del trabajo que hacemos, que es más profundo, a mí lo que me gusta del perfil de copy en agencia es que muchas veces trabajamos a un nivel de profundidad, como decía Clio, mayor de lo que igual otros perfiles o de realmente investigar y documentarnos de una forma importante que también lleva su tiempo y a veces el cliente no lo valora, con lo cual los plazos es el gran caballo de batalla para hacer un buen trabajo. Y en marketing, lamentablemente, todavía en este país muchas veces pues hace falta pelearlo, hacerte tu huequito de tiempo para poder quedarte contento con su trabajo. Con tu trabajo, como los creativos y los copies, supongo que siempre somos, o por lo menos yo, bastante insatisfechos con ello, pues se junta una cosa con la otra y es complicado, pero bueno, se convive bien.
Sí, porque claro, si digamos, estamos diciendo que vuestra función principal es el arte de conceptualizar, ¿no? El de hay que inspirarse, lograr la creatividad para lograr eso, y eso a veces con el tiempo choca un poco, ¿no? O sea, trabajar contra reloj para lograr lo más efectivo posible para el cliente, ¿no? Que ese mensaje sea realmente efectivo. No La te creas, creatividad, a veces funciona, nosotros uy, Uy, se ha quedado congelado, Guillermo. en la agencia siempre nos quejamos de Tina como acicate. Yo, Sí. ¿sí? Es que sí, se te ha quedado te has quedado como congelado y no se ha escuchado lo que estabas diciendo. O sea, si puedes, eso, volver a Repito. decir. Los problemas técnicos. Lo que decía es que a veces funciona como acicate al revés. Cuando tienes poco tiempo, lo que es a nivel creativo de ideas es una cuestión de inspiración también, aparte de oficio, y muchas veces, o en mi caso, por ejemplo, conduciendo, cuando liberas, estás procesando un trabajo creativo y dándole muchas vueltas, en el momento que liberas la mente conduciendo, por lo menos a mí me pasa, te salta la idea y funciona muy bien. O sea que a veces hasta Sí. viene a favor, pero es mejor contar con más tiempo. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, yo siempre, incluso aunque ya crea que he terminado, necesito dormir. Pasar una noche y al día siguiente las cosas las veo mucho más claras y lo que a lo mejor me parecía perfecto, le veo alguna pega o algo que me faltaba, necesito un impasse, aunque sea un rato eso, lo que dice Guillermo, salir, cambiar de actividad porque es básico. Es que la cabeza funciona así. Yo creo que la inspiración a veces viene donde menos tú lo esperas. Totalmente. Totalmente. Jo, a mí también me pasa, por lo menos momentos de coche, momentos de hacer algo de deporte o justo cortar y aunque sea para que venga esos momentos de inspiración, porque a veces estamos muy bloqueados, es verdad que no es fácil. Ujú. Claro, no es fácil, pero ponernos un poco en situación. ¿Cómo es el día a día de vuestra profesión? Porque es un poco a todo. La creatividad, estás diciendo, puede surgir en cualquier momento o es momento creativo de, a ver, porque claro, esto, un trabajo de 9 a 5, de 9 a 8, bueno, esos trabajos no existen, pero un trabajo creativo, ¿cómo es vuestro día a día? Ponernos un poco, no sé si será coincidente o no, pero exponernos un poco cómo sería un día normal de rutina vuestra. Maider, por ejemplo, si quieres. Pues un día así de normal, a las mañanas generalmente sí que intento por lo menos hacer lo que es trabajo de creación de contenidos o si tengo que hacer el copy, comenzar con el copy que he estado esta mañana, por ejemplo, de una web, dedico toda la mañana y sí que a la tarde ya tengo más reuniones de Skype porque sí que parte de mis servicios son esto el tema de estrategia de contenidos que trabajo con ciertos clientes que se inician con sus blogs profesionales, no saben no encuentran su tono de voz, no saben de qué temas tratar, bueno, en fin, que no tienen una estrategia clara, entonces con ellos sí que intento realizar los Skypes a la tarde, que es el momento pues que estoy igual, que sé que no estoy, no sé cómo explicarlo, que a las mañanas estoy muy concentrada y me viene mejor estar creando esos contenidos y sí que, o sea, es verdad que ando un poco apagando fuegos. O sea, mis días, mi día a día es apagar bastantes fuegos porque es verdad que trabajo con un montón de fechas. Bueno, al final tengo muchas fechas, un calendario como muy apretado. Trabajo con Evernote que tengo un montón de recordatorios y entonces pues sí que luego en huecos que veo que tengo 3 días completos libres, trabajo pues por ejemplo las fichas de producto de una tienda online en las que pues igual tengo 200 fichas que realizar. O sea, al final es un poco una cuestión de organizarse, pero sí que necesito un tiempo para pensar, ostras, mañana, ¿cómo me voy a organizar? Tengo todo esto para entregar y al final la prioridad es sobre todo las cosas que tienen una fecha de entrega. ¿Y tú, Maider, trabajas más con, o sea, la parte de textos para los clientes, para sus webs o otro tipo de contenidos? Sí, ahora mismo, sobre todo creación de contenidos, sí que no cojo a más de 4 clientes al mes porque al final es una locura, sobre todo trabajo para el sector de la salud. Luego también para varios bloggers profesionales de marketing digital y bueno, que me han pasado un poco también sus contenidos porque no llegan a todo. Y bueno, y luego sí que pues está ya el copywriting, por ejemplo, de una pues, o de una tienda online o ahora mismo de una agencia de diseño. Entonces,
sí que al final es como un poco popurrí. Ahora mismo tengo esa sensación, ¿no? Digo, es un poco popurrí. Pero bueno. Pues no sé si en Guillermo coincide más o menos su día a día, no tiene nada que ver, pero a ver, detállanos un poco cómo es tu Últimamente ritmo. mucho menos porque desde que he montado una agencia, pues al final la labor se diversifica mucho más. Somos un equipo creativo y trabajamos que se llama Mutante y estamos montando estructura. La filosofía es dar servicio y montar equipo ad hoc para cada proyecto. Entonces al final hay una parte que ya es más de gestión y no solo creativa, o sí que es de dirección creativa, de gente con la que colaboramos, con lo cual tienes que organizarlo pues más, a veces trabajas mucho más con la agenda que con Word abierto para trabajar creativamente. Hay una parte de conceptualización que hacemos pues que con mi otro compañero, con mi director de arte que es David, que trabajamos juntos en conceptualizar y en llegar a caminos para determinados clientes, desde pues mensajes, también en la visión estratégica, hasta luego ya una definición más concreta ejecucional de los distintos proyectos que trabajamos. Y luego hay una parte ejecucional que hace cada uno por su lado. Primero llegamos a una conclusión de la idea que nos gusta, que es la parte más, a veces más dura, pero más, no sé, más gratificante cuando se te ocurre una buena idea. Esa sensación después de un montón de años se te sigue te sigue dando un alegrón cuando tienes algo que realmente te gusta, que es lo que yo creo que no está pagado suficiente. O da igual lo que te paguen, de cara a esa sensación de poder decir, se me ha ocurrido una cosa que me gusta mucho y sé cómo lo voy a hacer y la imagen la vemos por aquí. Luego hay una parte ejecucional de la campaña que es cada uno un poco por su cuenta y luego es ponerla en común, a ver y pulir cosas, pues depende de la pieza que sea, desde hacemos infografías, también hacemos cosas off, pero estamos más especializados online, más en piezas en publicidad online y también en sites, pero cada pieza es muy distinta. Por eso es muy difícil también para un copy, yo creo. A mí me costó, yo empecé en offline, en marketing directo y publicidad, y la conversión a internet no te creas que me resultó tan fácil. Al final cada medio es muy distinto y tú tienes que hacerte a él. Yo sobre todo escribía mucho y hablo mucho, con lo cual condensarlo para la lectura y para ese contenido como ahora se ríen Maiden y Clio, pues me costó muchos disgustos, pero al final si tienes capacidad de expresarte, pues puedes adaptarte a cada canal y crear ese código que te funcione, pero luego ya hay una parte más ejecucional y dura y de oficio. Yo le llamo esas dos partes. Es como tener la escultura y tú, cuando ya sabes lo que vas a hacer o tienes la idea de qué vas a hacer o ves la piedra ahí basta todavía, es bonito. Pero luego la parte dura de ir picando muchas veces es dura, pero es donde está el acabado final y a mí a veces no es lo más apetecible, pero es donde está el oficio. Realmente ir eliminando casi ahora en Facebook, por ejemplo, o en Twitter carácter a carácter para decir con menos palabras lo que tienes que decir. Y esta parte también es muy importante y es más de técnica, de oficio. Es como, no sé si decía Cleo al principio, que la gente cree o Maiden, que puede escribir cualquiera sabe escribir, como hablar de folio y publicidad, pero luego tú notas cuando ha pasado por la mano de alguien que sabe escribir y sabe estructurar el contenido, jerarquizarlo, sacar un buen titular y construirlo, y nosotros seguramente lo notamos especialmente cuando ha pasado por un profesional o no. Y eso es lo que hay que reclamar a todos los niveles, desde más mundo agencia y también nivel más de contenidos y de marcas, el dar valor a esa parte porque es fundamental. Y ahora con SEO y con herramientas más que están haciendo que nuestro trabajo cobre más valor. Claro, que es más que juntar unas letras, o sea, que este trabajo, como todos, hay que profesionalizar, y eso de saber escribir y juntar unas letras, no, o sea, no. Hay que dar valor, y para eso los profesionales, lógicamente. Pues, Clio, no sé, a ver, ¿coincide tu ritmo de trabajo, tu día a día, o no tiene nada que ver? Cuéntanos. Claro, es que a lo mejor coincide un poco más con Guillermo en el sentido de, claro, de que preparamos la estrategia, aunque nos sentimos muy apoyados porque al estar dentro de Gulliveria, que ellos tienen contacto ya directamente con los clientes, los conocen, pues nos facilita mucho el trabajo. Pero en cuanto a mi trabajo, pues es igual. Hay veces que necesitas tiempo, necesitas información, porque nosotros trabajamos con pymes.
Y evidentemente hay gente que está muy concienciada, que sabe qué es lo que quiere y que tiene una idea bastante clara de qué es lo que puede obtener. Pero sin embargo hay gente que no, pues que llega a ti porque no tiene tiempo de ocuparse quiere crear, por ejemplo, un blog o quiere crear su página web. Y ellos no tienen conocimientos técnicos en cuanto a informática y no pueden dedicarse a ello. Entonces te llegan pues pidiéndote lo que ellos creen que te pueden pedir cuando tú sabes que les puedes dar muchísimo más. Y no estoy hablando de presupuesto, no me estoy refiriendo ahora mismo al lado económico del trabajo, sino que realmente si ellos tienen una actitud abierta y están dispuestos a trabajar contigo, tú puedes darles muchísimo más. No es lo mismo lanzar un mensaje si tu cliente te ha dado una información muy pobre o está muy cerrado o es muy reacio a cambiar, a salirse de los mensajes tradicionales que suenan a hueco y que suenan a veces a un robot. Mucha gente te dice, yo lo que quiero es posicionarme, ser el número uno. Así que escribe, que haya contenido, escribe. Y claro, te das cuenta de que vamos a ver, nosotros estamos hablando de relaciones entre seres humanos. Al final, todo esto es entre humanos. Google tiene un algoritmo, hay muchas cosas que escapan a nuestra sensibilidad como humanos, pero yo creo que, bueno, de hecho Google se ha dado cuenta en su último algoritmo, dice que lo que busca es hablar, entender cómo hablan los humanos. Entonces, a lo que iba es que yo lo que intento, una de nuestras labores es concienciar a gente que a lo mejor es más reacia, que la creación de su mensaje, de sus contenidos en los diferentes formatos, se trata, le va en ello que se distinga sin que tenga por ello que a lo mejor emplear más presupuestos, porque en el mensaje está la clave. En los mensajes. Sí, los mensajes está la clave, porque claro, ¿para quién escribe un copy? ¿Para engañar o para seducir a las arañitas de Google o para seducir a las personas? O sea, es el punto medio, ¿no? O sea, un poco de lograr, porque es verdad, los mensajes tienen que llegar a las personas, que son los usuarios, que son los clientes, ¿no? Entonces hay que impactar, me imagino que lógicamente llegar, teniendo en cuenta que hoy en día contenidos online es SEO va asociado, pero ¿creéis un poco, no, que hay que equilibrar un poco el SEO, máquinas, personas al otro lado, más si llegas a la persona el SEO te va a venir automáticamente? ¿Cómo lo veis ese tema? Hombre, yo creo que tampoco es al final centrarse solo en ello. O sea, yo lo que veo también es que hay mucha gente que está muy agobiada, es como cuando empezó todo el tema de las redes sociales, la gente está súper agobiada de tengo que estar en redes, tengo que saber de SEO, y es que al final lo que van perdiendo es todos los temas de marketing inicial, o sea, iniciales que ha habido siempre. ¿Quién es tu cliente ideal? Yo me encuentro con clientes que no saben quién es su cliente ideal, cómo van a comunicar bien en su página, cuál es su mensaje. No se diferencian de la competencia o no saben cuál es su propuesta de valor. Entonces, partiendo de ese tipo de cosas, para mí luego pensar en SEO, claro que hay que pensar en SEO cuando crean contenidos, pero me refiero que muchas veces estamos pensando en todas esas cosas que son, yo creo que también son tendencias, son cosas externas y nos olvidamos de lo básico, o sea, quién es tu cliente, en qué te diferencias de la competencia y cómo quieres ser percibido en la red. Entonces sí que el SEO es importante. Obviamente cuando comienzas un blog, pues yo no recomiendo ya centrarte en saber un montón de cosas, pero sí que poco a poco pues tener claras pues, una serie de pautas para poder posicionar los contenidos. ¿Y tú, Guillermo, qué piensas? ¿A quién hay que enamorar? ¿A las arañitas de Google con el algoritmo? Yo no tengo fallo porque a Internet llegué después, entonces luego ya me especialicé también en SEO y en convencer a las arañas de Google, pero básicamente el principio es lo que decía también Maider, es llegar al cliente final y es difícil, tienes que convencer a personas y si tú llegas a una página en la que el contenido
empieza a tener reiteraciones que parece que está escribiendo Tarzán en vez de una marca, pues tampoco la época que había de repetir o de engañar al buscador con términos o repitiendo keywords, etcétera, etcétera, no va a funcionar. Aparte, supongo que los que somos profesionales en eso somos más sensibles. El lenguaje que utilizas en un site o en cualquier comunicación define también tu marca y te posiciona, con lo cual si esa obsesión por SEO y por escribir para SEO y por engañarle en cierta medida hace que la comunicación no funcione tan bien, a mí ya me va a estar dando una imagen de esa marca, de ese site, y personalmente no me va a convencer tanto, con lo cual al final se trata, para mí la parte de SEO es integrarla en la redacción natural. Por lo menos cuando ya has conseguido trabajar unos cuantos años en esto y no obsesionarte, es decir, mucha gente, incluso redactores que hacen el mismo camino. Yo me acuerdo la primera vez que me tocó enfrentarme a SEO, pues casi me tiro por la ventana. Pero una vez te quitas esa obsesión y pones, tú tienes que escribir, porque de hecho no es tan distinto la estructura o de cómo trabajar con las keywords a cómo jerarquizar la información para hacer un folleto que yo he hecho miles o otro tipo de materiales, con lo cual Google ya lo está apoyando, quiere contenido de calidad y lo que tienes que hacer es, entre comillas, convencer y enamorar, y para eso no puedes interferir con elementos de comunicación que de alguna forma sean piedras en tu propio lenguaje, en tu propia comunicación. Con lo cual tienes que pensar al final, ponerte en los pies de la persona a la que te vas a dirigir o a la que quieres convencer, ponerte en su piel, lo que piensa, lo que siente, la tecla que tienes que tocar para que haga lo que quieres que haga y para convencerla. Y para eso, si estás pensando en algoritmos y cosas extrañas, puede costar. Todo lo contrario no es ir en contra de Google, porque yo en eso he aprendido a integrar esa visión en mi trabajo puramente creativo, pero no puedes perder de vista la parte no digital, que yo viniendo desde otro mundo es lo que a veces notas, que lo hipertecnológico no debe hacer perder la parte de la esencia de lo que decimos. Somos personas, trabajamos para personas y seguimos teniendo nuestro corazoncito con o sin Google. Sí, es lo que está diciendo ahora en Twitter Iker Larrañaga de ¿para quién escribe el copywriter? Para el cliente final. O sea, es que es eso, es que lo ha concentrado lo que estamos diciendo, pero es que realmente es eso. Pues tenemos una pregunta que nos llega a través de Google Plus, que la formula nuestra amiga Silvia Palomino, y pregunta, si eres un blogger profesional y los contenidos, es decir, los posts, te los escribe otro, ¿no se está estafando a la audiencia o a sus seguidores? Yo no creo. Respondo yo. Claro, tú misma. O sea... Es parte de mi trabajo y, bueno, yo no creo que, de hecho, que estés estafando a una audiencia. Bueno, por lo menos con los contenidos con los que trabajo, que son muchas veces igual tutoriales o como más contenidos como más técnicos que dentro de, al final, el trabajo de un blogger profesional puede escribir el tipo de contenidos pues que son más inspiradores, o me estoy refiriendo en diferentes temáticas además, y luego siempre pues tiene alguno que sea un tutorial, explicar una herramienta. A mí no me parece que esté estafando a ninguna persona cuando lo único que quiere hacer, o sea, son contenidos que podría redactarlos esa persona, pero lo que hace es contratar a otra para no estar dedicando ese tiempo a realizarlo. Entonces, yo no creo que esté estafando a su audiencia o a seguidores. Generalmente, además, por lo menos con los contenidos que veo, todo lo que es la base está escrita por mí. Siempre luego el propio blogger le va colocando un poco sus coletillas, pues sí, algún comentario gracioso que siempre hace. O sea, al final, la verdad que en eso también, igual como copywriter, el trabajo que hago es intentar tener su mismo tono de voz, saber perfectamente quién es el tipo de cliente para el que siempre escribe. Me pongo en sus zapatos y digo, este es el contenido y tiene que salir de esta manera. Entonces, de hecho, nunca ha pasado pues no parece que escribe él o esa persona, o no sé, no creo, vamos, que sea una estafa. ¿Estáis de acuerdo vosotros en lo que ha dicho Maider o consideráis que es un poco engañar a la audiencia o no tiene por qué?
Tampoco, yo por lo menos tampoco sé los casos concretos al que se refiere. En realidad, No, yo creo que no se refiere a nadie en concreto, sino en ya, general es decir que si los Sí, bloggers profesionales utilizan también los servicios vuestros, bueno, pongo vuestro como de compañeros vuestros de profesión, ¿no? Para que les escriban ciertos contenidos. O sea, no creo que vaya dirigido como a nombres, o igual sí, tiene no, en la no, cabeza no. nombres, pero no nos ha yo dado, creo sino que en general. eso está ahí. Supongo que todas las agencias trabajamos también a veces para otras agencias, por decirlo Mm, así. Sí, lo Y, mismo. Sí. y a priori, si lo que pasa es como dice Maiden al final, tienes un tono elegido, nosotros trabajamos para marcas, para mí sigue siendo un trabajo profesional. Supongo que dependerá de lo Claro. abierto, cerrado o lo explícito o implícito que quede el asunto. Al final, trabajar creativamente para otra persona, si luego está supervisado, la cuestión de la firma, pues mira, no tengo tan claro cómo funcionaría o no, pero yo he trabajado para marcas, para contenidos, con marca blanca o sin marca blanca y me parece lícito ujú, siempre que esté ujú. pactado y sí, no le veo mayor problema, la verdad. Lógicamente, es otro punto. Es el punto de vista, lógicamente, como los profesionales lo que lo hacéis esto, entonces la gente del otro lado a lo mejor le choca un poco más, pero vamos, supongo que es eso, o sea, es un servicio que estáis ofreciendo y tal Sí, cual. Yo no sé, totalmente. Clio, si también vas por la línea o Claro, es que es- nosotros nos dedicamos en este caso a pymes, con lo cual exactamente ese trabajo, claro. pues yo hasta ahora no lo he realizado, pero vamos, les doy la razón, me parece, además si ella sabe perfectamente el tono de voz, sabe las directrices y lo consigue, chapó. Ujú. O sea, que va dirigido. Pues creo, Antonio, teníamos por ahí alguna pregunta. Bueno, sí, sobre todo tengo una mía. Es que Ah, bueno, pues mira, voy a mira qué aprovechar bien. un poco de las circunstancias y estoy disculpa a la audiencia que estoy un poco ahí en segundo plano porque estamos recorriendo varias redes y hay algunos ajustes que esta noche nos está dando la tabarra. Y recordaros la etiqueta Hanauton y recordaros también que hay una web por ahí que se llama hanauton.es donde además de estar el vídeo, estará el audio y estará algún post, material extra, los enlaces que vayamos viendo esta noche, los que hemos recopilado, en fin, un montón de cosas. Pero yo no tengo muy claro, en el caso de Guillermo quizás un poco más, pero en los demás casos no. El trabajo vuestro es un trabajo netamente individual, de creadores, de un trabajo de íntimo que luego, de creación íntima, o es un trabajo de equipo. ¿Cómo se organiza el trabajo realmente? Yo. Ah, bueno, perdón, Clio. No, no, Vete no, no, no. tú. No, Adelante, por favor. No, yo por lo menos, generalmente mi trabajo ahora mismo es individual. Es verdad que por la carga de trabajo que me está entrando, sí que he empezado a realizar colaboraciones estratégicas con otras personas bueno, que de hecho no están todavía ni trabajando como copywriters profesionales, pero que al final sí que les paso parte de mi trabajo para que me intenten ayudar a la elaboración de un contenido, luego lo vuelvo a revisar. Entonces, porque claro, ahora mismo estoy sola, entonces muchas veces necesito poder comentar con alguien o lo mismo cuando estoy con una home que estoy sacando la propuesta de valor de ese cliente, no sé si funciona, entonces lo primero pues lo paso a otra persona, aunque sea para que me lo vaya mirando a ver qué le parece. En mi caso es mixto. Eh, Porque si, por ejemplo, tenemos que hacer todo un plan estratégico de contenidos, a lo mejor eso sí que lo podemos hacer en grupo, pero a la hora de la creación del contenido en sí, ya una vez que tienes claro qué es lo que tienes que hacer, cada uno lleva a su cliente y es autónomo. Después puedes a lo mejor, pues lógicamente apoyarte o pedir sugerencias, pero cada uno lleva a su cliente.
Pues nos está llegando, bueno, más que una pregunta, es un comentario que nos parece bastante bonito, que lo ha formulado Carolina Cristanchi a través de Twitter, y que ha dicho: Maider, gracias a tu blog me reconcilié con la escritura de más de 140 caracteres. Eres un crack. O sea que literalmente, ¿no? A través de, porque claro, vuestros blogs son una referencia también, porque aparte de vuestro trabajo, de escribir lógicamente para los demás, del proceso creativo y tal, los 3 blogs, y ya los he puesto yo, están compartidos los 3 en la cuenta oficial de nuestro Twitter, de Hanauton. Son una referencia porque aparte de escribir, también habláis sobre la profesión de copywriter. O sea, quiero decir, habláis, comentáis, ponéis ejemplos, todo ese tipo de cosas. O sea, que me parece que vuestros blogs también hacen bastante una labor divulgativa, ¿no? De lo que estamos haciendo esta noche, ¿no? De comentar un poco en qué consiste un poco la faena, no solamente dar el trabajo hecho a los clientes, ¿no? ¿Tenéis esa mentalidad didáctica de poder contribuir hablando un poco de la profesión? ¿Va por ahí la línea de...? Bueno, yo lo sé porque soy seguidora de los blogs un poco, pero que sí que me gustaría, o sea, el enfoque que le dais a vuestro blog personal en ese sentido es para difundir un poco en qué consiste este trabajo. Sí. Yo en mi caso es curioso porque no sé si ha sido una suerte también encontrar gente. He conocido por las redes a gente muy técnica, gente que conoce muchísimo pues de aspectos de las redes sociales con una profundidad increíble. Sin embargo, el lado de la redacción creativa he encontrado a menos gente. Y claro, yo creo que es algo que está como menos de moda, entre comillas, o más escondido, pero una vez que lo destapas a la gente sí que le interesa. Cuando a la gente le hablas de cómo puede tener una voz distintiva, por ejemplo, y cómo puede adaptar esa voz dependiendo del tipo de contenido o del tipo de red social, pues tiene muchísimo éxito porque la gente no solamente está preocupada por los aspectos técnicos o por otro tipo de cosas, sino que también se preocupa de cómo, al final, cómo salen a través de Twitter o de Facebook o de todas estas plataformas, es a través de textos, aparte lógicamente, de la imagen, pero se preocupan. Tú cómo te relacionas a través de los textos, es parte estás mostrando tu personalidad, entonces a la gente sí que le importa, y no solamente estoy hablando de las empresas, estoy hablando también de los particulares, sí que tiene bastante acogida todos estos temas que destapan un poco los trucos o, bueno, los conocimientos, mejor dicho, de los copywriters. Y Guillermo, porque tu blog también, ¿no? También apuntas un poco por este terreno. Me da cosa porque lo tengo un poco abandonado. He vuelto a postear después de, no sé si 5 o 6 meses, lo que tiene montar una agencia que te absorbe. Y tener canijas también, te absorbe bastante tiempo, pero para mí fue una forma de... cuando surgió, yo creo que era una época incluso que creativamente a veces con clientes grandes o cosas muy específicas no te deja expresarte suficiente esa vena creativa, aparte que yo creo que muchos copies nos gustaría ser escritores, más que copies escritores, pues que fue una forma de sacar fuera todo de escribir sobre otras cosas y sobre la profesión, dar tu opinión, y la verdad que me ha dado muchísimas satisfacciones en esa época, la parte de formación también, que soy profe, el poder contar lo que haces y cómo lo haces, porque soy una apasionada de mi profesión y la verdad que es una suerte poder dedicar a lo que quería ser igual de pequeño cuando veías anuncios, con lo cual el poder reflexionar, contar tu propia verdad si quieres sobre las cosas, que la gente comente y te lea también gente de otros países incluso, comentes, la verdad que es súper enriquecedor, como esta charla de ahora, conocer a Maider Alclio y a vosotros que nos conocía, al final hablar sobre lo que te apasiona, te hace ver puntos de vista también sobre otra gente que se dedica a eso, y ayudar a generar valor, con lo cual, sobre todo el diálogo, a mí me apetece mucho también estar en contacto con gente más joven, y porque al final nuestra profesión sí que te obliga a estar un poco, a reciclarte, a contagiarte de la pasión y no perderla, que cuando estás metido en el estrés o en las entregas y todo eso, y tienes menos tiempo para que, pues lo echas un poco de menos,
con lo cual el ver que hay alguien ahí al que le interesa lo que estás contando desde esta profesión tan específica, pues te aporta mucho y te vuelve a hacer girar la rueda para que vuelvas a tener ganas de crear, de trabajar, con lo cual a mí me ha aportado una burrada. Ahora me da un poco pena porque lo he tenido un poco abandonado, pero sí que me gusta el haber tenido bastante capacidad de reflexión sobre lo que haces, porque nuestro trabajo, supongo que es parte de lo que nos pasa aquí, es bastante difícil de explicar. Y en mi parte, por ejemplo, o en esa parte más allá de oficio, no es tan técnica, y la parte no técnica es mucho más difícil de explicar, de dónde salen las ideas, dónde sacas el talento, dónde sacas la inspiración, cómo esa idea que estás poniendo encima de la mesa crees que va a vender más que otra, porque toda la parte un poco más técnica o digital es mucho más medible, lo que tú quieras, pero cuando una idea la tienes que contar sin esas herramientas más medibles, es bastante más complicado. Pero bueno, muy contento, la verdad, de poderlo retomar el blog y a ver si esto sirve otra vez también para poder sacar tiempo para disfrutarlo. Sí, un empujón, ¿no? Para retomar, porque como estáis, o sea, la charla... de menos, la verdad, Sí. el blog. El escribir, o sea, la verdad es que cuando pasa un tiempo a los que nos gusta, ¿no? Todo el tema de escribir y las palabras, o sea, al final te pide, ¿no? O sea, el tiempo te lleva, pero al final te pide el escribir. Pues hemos comenzado la charla hablando de lo de copycat, difícil de explicar qué es la profesión, eso lo hemos dicho y por activa y por pasiva, pero que sepáis que la gente que nos está viendo y tal, que están diciendo, como es el caso de Manuela Caro, de la felicidad no siempre está unida a la facilidad, pero el copywriter disfruta sin duda de su trabajo. Y es porque creo que estáis transmitiendo, ¿no? Esa va más allá, trasciende más de lo que es se entiende por un trabajo o una profesión, sino que es una forma de vida, ¿no? Yo creo que se nota y se transmite, porque cuando se trata un poco de conceptualizar emociones, supongo que si no lo vives, te domina el trabajo y no rindes lo que exige esta profesión. Creo que va un poco por ahí. Y al hilo de todo esto nos están llegando también otras preguntas, como por ejemplo en Google Plus, que nos la formula Nayara Pérez, y dice: me gustaría saber qué hábitos, libros o cursos podríais recomendar para una persona interesada en profesionalizarse en el mundo del copy. Sé que Guille también es profesor y da cursos, pero me gustaría que dijerais un poco y que recomendarais cada uno un poco. No sé si quieres empezar tú, Guillermo, con esta pregunta. Primero, tener ganas, más allá de la formación, que yo ahí, hombre, recomendaré los sitios donde soy profe, que es el IE de Madrid, porque si no me matarían, supongo, y en ESIC, en ICEMESIC, pero hay bastantes escuelas, afortunadamente, donde puedes aprender. ¿Qué pasa? Que al final, para mí es lo que estamos diciendo. Hay distintos perfiles de copy. Yo, de donde vengo y donde estoy más metido, por decirlo así, es mundo agencia. Yo, de hecho, hice un máster yo estudié empresariales, o sea, que no tenía nada que ver. Tenía vocación de ser publicista y encontré un máster súper práctico, que ahora hay muchas más opciones de gente como yo que está en la profesión. Lo que pasa que ahí tu formación como copy es más dentro de un departamento creativo de una agencia. Seguramente de temas más específicos como los que van a hablar Maiden o Clio no des tanto, aunque ahora la parte de copy digital, pues toda esa parte que estamos hablando de SEO, de redacción web, de redes sociales, te la incorporan. Yo, como ya tengo unos cuantos años, lo veo desde el otro lado y mi historia la cuento desde el lado de la creatividad y luego acercada al terreno digital. Pero para mí, clave 3 cosas: tener ganas de hacerlo, que lo adores. Es un poco trampa porque al final en la parte que se convierte en un trabajo dejas de disfrutarlo tanto. No sé, supongo, como dicen los grupos de música profesional. Yo no lo he podido hacer, pero que al final cuando se convierte en una profesión deja de ser tan bonito. Pero si tienes ganas de hacerlo, hay un montón de materiales de documentación y de blogs que para poder hacerlo. Y luego buscarse libros. Hay uno que yo recomiendo siempre desde hace muchos años que se llama el Copybook, que de hecho lo he dejado por aquí, que os lo recomiendo para... No sé si se verá, parece que no se ve. Complicado. Se llama The Copybook, es de Taschen. Y es una historia, está en inglés, creo que lo tradujeron en español, de cómo 20 grandes creativos de muchos años tienen su propio proceso creativo y cómo aprendieron esto. Pero eso da para investigar un poco más y aquí no da para contar tanto, pero básicamente en mi caso ha sido querer es poder y supongo que igual una serie de casualidades y perseguirlo y lo puedes conseguir, la verdad. Yo desde aquí animo a la gente porque es una profesión muy chula. ¿Y en el caso vuestro, cómo accedisteis a la profesión?
en los otros casos, de pronto un día dice, me he levantado y me siento copywriter. Supongo que habría una evolución. ¿Cómo llegaste hasta esa profesión? ¿O era algo que desde antes sabía que existía y os formaste es profeso para eso? ¿Mm? A ver, ¿quién nos cuenta cosillas? ¿Cómo llegasteis, tío? Sí, yo en mi caso, yo vengo de la dirección de marketing, con lo cual es curioso porque nos hemos juntado tres personas que tenemos trayectorias bastante diferentes. Yo creo que, claro, eso te hace ver la profesión, por lo menos entrar en la profesión de otra manera, y el punto de partida es diferente. Venía de la dirección de marketing en multinacionales, con lo cual lo que allí hacía muchas veces era adaptar el mensaje, aunque ya me venía el mensaje dado, pero adaptarlo también tiene bastante truco, a veces incluso es más complicado, porque estás hay determinadas directrices que no puedes incumplir. Sin embargo, para hablarle a tu público, lo que hemos hablado antes, hablarle al público español o al público, a tu target concreto aquí, realmente tienes que hacer un esfuerzo. Entonces, era algo que ya me gustaba bastante, y durante todo ese tiempo lo fui desarrollando. Entonces, al entrar en Gulliveria surgió la idea, se les ocurrió porque era algo que a mí que siempre me había gustado, y empecé a formarme, bueno, empiezas a leer, llega un momento además que es que parece que estás respirando copywriting a todas horas. Es curioso porque hay épocas y me sigue pasando, hay épocas en las que estás leyendo un libro, ves muchísimas pues conferencias, asistes a cursos, y ahí en ese momento, y además respondiendo a la pregunta que se formula, hay momentos en los que dices, mira, se acabó, necesito coger una buena novela y olvidarme. Y yo creo que yo lo recomiendo. No solamente hay que leer y aprender de la profesión, para escribir bien también necesitas buenos escritores que te hablen de cosas que no tienen nada que ver con eso, que te hablen del amor, de la vida, de la muerte, de todo. Buen cine, por ejemplo, a mí me parece... Yo creo que, bueno, como a mí el elemento visual también me encanta, una buena película de cine también te enseña mucho, y escribir, porque es que yo creo que cuanto más escribes, mejor se te da y más aprendes. Total. Y tú, Maider, más o menos también, aparte de recomendar lo que ha dicho, o sea, libros, cursos donde se puedan formar, ¿cómo llegaste tú a esto y recomiendas algún libro de cabecera? Yo seguramente soy la que menos tiempo llevo en esto. La verdad que yo empecé de manera bastante, no accidental, pero bueno, yo he estudiado como asistente de dirección y he trabajado en una marca de moda internacional durante 4 años y era responsable de eventos. Entonces... Solo me dedicaba a organizar desfiles, fiestas y bueno, sí que ahí empecé con un blog y empecé a escribir y me gustó mucho. Y es verdad que, pues eso, que me metí, o sea, en todo el tema de las redes sociales y entonces hubo un momento dado en el que se me dio la oportunidad de poder salir y lo vi como, pues eso, como una oportunidad. Entonces, no sé ni cómo, la verdad, de repente, pues una consultora de marketing me propuso empezar a redactar contenidos para 3 clientes en el sector de la salud. La verdad que al principio dije, ostras, va a ser imposible, o sea, no me veo capaz de hacer esto. Y la verdad que ahí se encendió una luz. O sea, realmente fue mi oportunidad. Llevaba ya un año sin trabajar y sí que, bueno, pues entras un poco en un momento de crisis personal y profesional, porque fue así. Y lo vi como una oportunidad. Entonces... Con esta clienta con la que todavía trabajo mensualmente, empecé, o sea, lo vi como la vía de, pues igual puedo trabajar escribiendo. Sí que no tenía claro que la palabra era ser copywriter, en ese momento no lo pensé y de hecho os lo voy a contar así porque fue así, con mi primera factura, con el primer dinero que gané, contraté a una coach para que me ayudara a encaminar toda esta energía y a ver qué hacer. Entonces, ahí trabajé con ella, con esta persona trabajé muchísimo un poco pues qué es lo que iba a hacer, cuál era mi propuesta de valor y me decía, o sea, tú eres copywriter y tienes que empezar
a venderte también de esa manera. Entonces, yo abrí el blog y sí que es verdad que para mí, por ejemplo, el blog es muy importante. O sea, vamos, yo creo que el 90% de los servicios que vendo están hechos a través del blog, o sea, a través de los contenidos que publico semanalmente. Entonces, ha sido un poco, pues eso, como una rueda. Ahora mismo estoy como en una rueda que va muy rápido. Y sí que puedo recomendar un libro que he leído, bueno, que leí hace unos meses, que estuvo muy bien, que se titula Persuasive Online Copywriting, de Brian Eisenberg, que estaba muy bien, es muy práctico y habla sobre todos estos temas ya de redactar una home, una página de sobre mí, o sea, está muy dirigido a todo el tema online y sí que es un libro que, vamos, muy interesante para poder volver a revisarlo siempre que quieras. Pues me encanta que los tres habéis puesto vuestros conceptos totalmente diferentes, a cómo habéis llegado a este mundo, y eso está muy bien porque la gente que está al otro lado se puede sentir reflejado en diferentes, o sea, puede ver, ¿no?, que la formación es muy diversa, o sea, lógicamente, pero que está muy bien, o sea, que no todos habéis llegado por el mismo embudo, por el mismo cauce a este mundo. Muy bien. Pues nos está llegando una pregunta a través de Twitter que la lanza John García Tajadura, que nos ha dicho, lanza una curiosidad. ¿Cómo es el cliente medio con el que os encontráis? ¿Hay mucha labor de orientarle digitalmente? Antes Clio apuntaba un poco por aquí, pero bueno, no sé, tenéis que orientar mucho, difiere mucho su idea de lo que realmente creéis que necesita, porque una cosa es lo que pida y otra lo que veis que necesita. ¿Le tenéis que orientar demasiado? No sé. Sí. Maider, ¿sí? Sí, o sea, yo por lo menos con el tipo estoy hablando de profesionales y pequeñas empresas que ahora han oído que hay que estar o que hay que abrir un blog, por ejemplo, y muchas veces cuando les comento, ¿no?, pues igual le damos una vuelta a la home, yo creo que no funciona o que el menú no es sencillo, no se encuentran las cosas, enseguida son como pegas, no quiero, no lo voy a... Y luego el tema de... no sé cómo explicarlo, pero el tema en cuanto a tecnología, ¿no?, el contratar a una persona que te haga la página web, todo es muy de andar por casa, o sea, no... es que no, es difícil, muchas veces es difícil porque quieres ayudarles y si, por ejemplo, les dices que la home no funciona porque el mensaje no es claro o porque está todo pues muy disperso, un poco como pasa con las webs de las instituciones, que no encuentras nunca nada. Sí. Y te quedan como, o el menú, por ejemplo, me pasa con clientes que les digo, el menú, no puedes poner que tu menú, lo que es la palabra servicios y poner 4 siglas, o sea, que no quieren significar nada. Entonces, son un montón de conceptos que tienes que ir trabajando con ellos y haciéndoles hincapié. Y llega un momento, a mí me ha pasado ya en los Skypes que de repente me dicen, ostras, pues tenías razón. Y muchos me dicen, eres como el poli malo. Digo, no es que sea el poli malo, pero es que hay veces que necesitáis a una persona detrás para que os digan, es que no está bien. O sea, si los clientes no quieren ni siquiera contactar contigo es porque no les transmites nada, o sea, con la página principal que tienes, que es súper importante. Entonces sí que cuesta, trabajar con ellos ese tipo de cosas. Bueno, por lo menos con mi tipo de cliente, que me imagino que con marcas o empresas ya muchísimo más grandes no creo que ocurra. Bueno, ocurrirá a otra escala. Seguramente. ¿Lo ves? Seguramente. Al final, yo que vengo también de agencias grandes y ahora estamos en una agencia pues propia, un poco más pequeña y de haber trabajado para marcas muy grandes, multinacionales. Y esto lo digo siempre, igual es un poco de autocrítica a nuestro sector, a nuestro país. La relación entre agencias y bueno, si Clio viene de dirección de marketing y de multinacionales, pues no es todo lo buena que debería. Igual por los abusos que se suele decir de los años 80, de cosas que seguramente las agencias hicieron mal, pero hay bastante desconfianza sobre el mundo de agencia. Seguramente las agencias lo habremos hecho mal durante muchos años, se habremos colado, les habremos cobrado de más o habremos vivido por encima de nuestras posibilidades, pero yo echo de menos como igual la publicidad que se ve, no sé si de los años 60 o de Mad Men, quizás es demasiado antiguo, ¿no? En lo que había una especie de sociedad entre ambas partes, en que las agencias entraban hasta la cocina, hasta las tripas de los anunciantes y había esa relación no tanto de cliente a proveedor, sino casi como de socios y de dejarme que te pueda decir lo que pienso realmente de lo que te está pasando, porque muchas veces el mal
o el problema está en que la gente de marketing no le gusta que le digas las cosas que no están haciendo bien, porque también son unos años muy complicados de resultados, y entonces todo el mundo al final quiere quedarse en el sitio en el que está y decirle que está haciendo mal, pues no se lleva demasiado bien. Para mí en eso no escuchan tanto y deberían escuchar más, y las agencias supongo que también deberíamos profesionalizarnos más, porque tenemos ese halo de vividores que tampoco nos saben especialmente bien, con lo cual se trata de profesionalizar los dos lados, y cuando le decimos a un cliente que algo creemos que está mal, no es por un objetivo extraño y raro, sino porque entendemos, hay cosas que entendemos que igual pueden no estar viendo y se ve desde fuera, y nos tienen que dejar hacer nuestro trabajo de cada uno de los perfiles que ya se ha perdido un poco. Sí, estoy totalmente de acuerdo con él. Aunque ahora actualmente, claro, el tipo de perfil de clientes que tenemos se parece más a los de Maider. Es curioso porque yo creo que efectivamente sí que hay un amplio sector de gente a la que te cuesta muchísimo convencerla de que dar un buen servicio al cliente no es diferenciarse. Claro, le preguntas, bueno, ¿y qué crees que te diferencia? Pues que doy un servicio al cliente excepcional. Pero es que eso se da por hecho ya. Ahora mismo ya eso no te diferencia. Te diferenciaría si dieras un mal servicio. Entonces tienes que hacer una labor de educar, y quiero que esto se entienda en el sentido de hacer pedagogía, que además yo creo que es una de las cosas por las que también existen los blogs de los copywriters, porque vas sembrando y vas abriendo un poco los ojos a la gente, en el sentido de que es muchísimo más específico cuando tú quieres diferenciar. No solamente es porque un producto tuyo tiene una ventaja que ningún otro tiene, porque a lo mejor en 6 meses lo va a tener, sino que tienes que buscar algo mucho más específico, por ejemplo, de su personalidad, o de sus valores, o de cómo se identifican con el público, para que eso sea perdurable y para que realmente sí que les destaquen. Entonces, sí, hay que hacer muchísima labor de pedagogía. De todas maneras, hay otra gente que por el contrario también está muy abierta, también hay que decirlo. Muy bien, pues antes me gustaría retomar un poco el tema, porque antes ha dicho Maider, yo trabajo mucho con Evernote. Muy bien, yo también, pero me gustaría que dijerais un poco esas herramientas de trabajo que usáis diariamente, un poco pues eso, porque la inspiración viene en cualquier momento. Supongo que el lápiz y el papel, yo sí no llevo un boli, como aquel que dice, colgando siempre, o sea, malo, aunque llevemos ahora el móvil y lo apuntemos todo. Pero bueno, partiendo un poco de esas herramientas en las que apuntáis esas notas, esas cosas, esas citas, y otras herramientas para el día a día, para el trabajo, o sea, para si hacéis infografías. No hemos tocado el tema vídeo, no sé si hacéis contenidos en vídeo, yo sé que Clio sí, en la agencia sí que hacen algunos vídeos que comparten, pero un tiempo un poco para hablar de las herramientas de trabajo, tanto para organizaros vosotros como herramientas para desarrollar vuestros trabajos. No sé quién quiere. Clio, por ejemplo, cuéntanos un poco, desvela el secreto. ¿Con qué trabajas? La verdad es que lo de las infografías ha sido un descubrimiento porque es relativamente reciente. Y reconozco que es que me apasionan porque te dedicas a las palabras, te dedicas al texto, y de repente, y aunque sabes que el componente visual es muy importante, apoya el texto, pero cuando tú redactas un texto tienes que, por lo menos en mi caso, digo, bueno, si no hubiera ningún apoyo visual, esto tendría autonomía como para ser bueno. Pero en este caso lo de las infografías a mí es algo que me apasiona, me encanta. Las hacemos para nosotros, y estamos pensando en hacerlo en plan más profesional también para los clientes, porque yo creo que es otra manera también de expresar la personalidad del cliente a través de las imágenes, ¿no? Y sobre todo, algo que yo haría bastante hincapié es que las imágenes también tienen que apoyar al texto, y además
darle ese acento de personalidad que es que a veces es como un burbujeo que viene, que no te esperabas Sí. y que viene fenomenal. A mí lo de las infografías me encanta. Utilizo Inkscape, no utilizo Photoshop, a lo mejor es es poco ortodoxo, pero a mí es como me funciona porque además así juego un poco más. No, hay muchísimas herramientas para hacer infografías, hay plantillas que añades el texto, cambiar los colores, pero a mí se me queda un poco corto. Me parece, pero bueno, por supuesto cada uno tiene sus herramientas. Yo necesito un poco más de abanico para un poco más de terreno para moverme. Y eso es el tema de las infografías. Y a la hora de organizarte, ¿utilizas también, como ha dicho, Evernote o no sé, para apuntarte notas, lápiz y papel de toda la vida? El lápiz y papel es curioso, pero a veces me doy cuenta de que llevo mucho tiempo sin escribir con bolígrafo y papel y la verdad es que viene bien, sobre todo a la hora de cuando quiero imprimir más sentimiento a lo que estoy escribiendo, prefiero hacerlo con lápiz, con bolígrafo y papel porque parece que te vuelcas más. Pero bueno, aparte de estos momentos puntuales, pues utilizo pues el Google Drive, lo utilizamos bastante, aunque no sé mucho de tenerlo todo en la nube, por si acaso, que no se me escape nada, o nunca se sabe si incluso se puede fallar, pero bueno, realmente pues todas las herramientas, así que no me complico mucho. Guillermo, ¿con qué nos sorprendes? A ver, saca ahí las herramientas de trabajo. Estas dos, una Moleskine y un boli, ya son manías personales. Para mí es la herramienta más importante. Y seré tópico con haber escrito en billetes de metro, por detrás, en servilletas de papel, porque al final yo sí siempre voy con el boli. Mis hijas, cuando estamos a algún lado, dicen, papá, déjame el boli, porque que lo llevas. Para escribirlo, y si no, pues la época de escribirte SMS a ti mismo, si vas en un transporte público, para que no se te escapase nada. Y sobre todo al final, para organizarme, sí que programas de calendarios porque ahora mucho más que solo escribir o trabajar creativamente, tenemos muchas reuniones y reuniones con clientes que muchas veces también son enriquecedoras, y sobre todo el Word, la parte dura, a todos. La ventaja de trabajar en equipo con un director de arte que se hace la parte de Photoshop y visual y de diseño, es que al final tú trabajas sobre todo con el Word o con el cuaderno, y luego lo cierto es que sí que es un programa bastante sórdido casi o austero. Por eso me está acordando ahora de OnWriter, que es un software que sacó, yo creo que lanzó Raizi Soto, que tiene, no sé si lo conocéis. Yo no tengo tiempo para descargarme cosas. Básicamente es que no me da tiempo a utilizar todo lo que me gustaría. Pero al final, más allá de lo que utilizas para tu trabajo en sí, ahondando en lo que decía Clio al principio, tú tienes que nutrirte. A mí lo que me pasa a veces como copy es que me parece que estoy sacando mucho como creativo y meto poco. Porque no tengo tiempo. Entonces, sí que necesito en ese momento lo que decías, ver películas, leer, ir al cine, ir al teatro, todo eso al final somos como procesadores, y si no metes información creativa o inspiración, lo que saques va a ser bastante repetitivo, con lo cual eso es lo difícil a veces con nuestro trabajo en empresas más formales o que la gente entienda los perfiles creativos, que una parte de un creativo al día, ojalá yo tuviese tiempo para hacerlo, tienes una hora viendo referencias, viendo vídeos de YouTube, viendo sites súper chulos, leyendo blogs también, pero a veces el ritmo te impide hacerlo. Pero sobre todo la herramienta principal es esta, de aquí, que nos dejen trabajar, que nos paguen por pensar, y eso es un privilegio, y que te dejen aportar esa parte, esa visión de las cosas. Esa es la herramienta fundamental, y que ojalá nos dejasen más utilizarla todos y podamos utilizarla más. Pues a ver, Maider, aparte de esta herramienta que se está demostrando que la utilizamos y a base de bien y con falta de tiempo, pero se utiliza y mucho, cuéntanos un poco esas herramientas de trabajo de tu día a día. Pues yo sobre todo trabajo con Evernote, casi todo. O sea, la verdad que la exprimo al máximo. Luego sí que para mí es importante, por ejemplo, Feedly, porque sí que todas las mañanas miro un poco
en los blogs que me gustan, en los nuevos contenidos que han salido y, bueno, un poco para estar también al día. Luego, para el tema de las imágenes, sí que empecé a probar Canva, que me dieron una invitación y me está gustando porque me parece como muy facilita de utilizar. Y luego Karma Crazy, que es para programar y, bueno, compartir contenido en redes sociales, que al final... sí que hay gente que me dice que parece que estoy todo el día en redes sociales, cosa que no es así. Sí que me organizo muy bien a las mañanas ya para tener un poco como si fuera mi propio calendario editorial del día para saber qué es lo que voy a programar también en mis diferentes perfiles de redes sociales. Entonces, más o menos eso, de herramientas. Sí, porque, bueno, de muchas herramientas, pero yo ya no sé si la utiliza, pero la máquina de escribir sí que la he visto por ahí, por detrás de Guillermo, o sea, esa máquina de escribir una está... mítica que sí, al final son esos elementos un poco clásicos. Me gustaría alguna más antigua y ya noticias. Cuando le saqué el trastero, mis hijas alucinaron porque era como si hubiese traído un objeto extraterrestre, pero sí tiene cierto nostálgico. Sí. Pues... Pero útil no es. No, pero toca tenerla. De hecho, nuestra mascota On, que estamos aquí, hoy se ha subido a la máquina de escribir. También ha figurado por ahí con la máquina de escribir porque creo que un poco que tocaba. Pues no sé si Antonio quería formular ahora una pregunta o sobre... Sí, bueno, más que una pregunta es casi... Vamos a dejarla en pregunta. ¿Qué nos contáis de vuestra faceta de curadores de contenido? Porque evidentemente estáis hablando de que bebéis de muchísimas fuentes, tanto de obra pictórica, incluso he escuchado por ahí, como de cine, realmente entiendo que es una labor de empaparse de cultura, de la vida diaria, del entorno, y de ahí encontrar inspiración, más los conocimientos que buscáis y crear contenido. Vale, la parte de inspiración, más o menos, yo por lo menos se me está quedando clara. Y las herramientas para crear también. Pero esa otra de curación de contenido, la parte sistemática, un poco más gris, ¿cómo la planteáis vosotros? A ver, ¿qué herramientas? Hombre, por la mañana y miro mis alertas de Google. Yo, por ejemplo, lo hago. ¿Qué hacéis vosotros para esa parte que no queda otra que hacerla? Sí, el feedling, ¿no? Que ha comentado Maider, ¿no? Sí, también el tema de las alertas, luego también hay una herramienta que se llama Topsy, que es un poco para mirar también, pues a través de una palabra clave, un poco qué es lo que se está hablando en redes. Yo lo utilizo también para clientes. Muchas veces, pues sobre todo que escribo temas de trasplante capilar, medicina estética, y intento buscar las palabras solo para saber qué es lo que se está comentando en redes, porque igual hay una noticia importante y quizás me va a servir para un entregable de este mes. Entonces sí que intento estar al día semanalmente de qué es lo que está ocurriendo en esas temáticas. Yo reconozco que soy bastante anárquico. Seguramente de los males que tiene, ojalá, o la parte de trabajar en agencia o para clientes muy distintos, es que tampoco puedes estar tan concentrado en una sola temática, con lo cual al final vas saltando de un tipo de cosa a otra, tienes ya tus fuentes más o menos establecidas y criterios sobre determinadas cosas, y a raíz de ahí, en función de la aspiración, lo que sí varía mucho es el estado de ánimo que tengas para determinadas cosas. Hay veces que estás de estado de ánimo para que se te ocurran un montón de cosas y al revés, y no estás nada hábil para escribir, no te salen las palabras. Otra vez que es al revés, que estás muy fluido para escribir, entonces aprovechas para utilizar algún contenido y sin embargo no se te ocurre nada interesante. Entonces ahí yo reconozco que, supongo en esa parte como buen creativo, soy bastante anárquico y no tengo un modus operandi habitual. De hecho, en The Copybook, no me acuerdo qué copy decía, la primera ponía varias reglas y decía, regla número 1 del trabajo creativo es que no hay reglas. Entonces, al final, es más difícil de contar o en una conversación así o de alguna forma esquematizarlo, pero muchas veces es así, es bastante anárquico la forma de encontrar esa documentación y esa inspiración.
Ujú. No sé si Yo en este Clio, caso, quieres aportar alguna. sí, en este caso yo creo que sí que a lo mejor me parezco más a Guillermo, en cuanto a que, bueno, sí que tengo, por supuesto, sigo a gente, tengo mis alertas y tal, pero a veces también depende un poco del ánimo en el que estés tanto para buscar contenido como para crearlo, pero en este caso para buscarlo. Porque una cosa que, claro, cuanto más aprendes y más conoces gente que está creando, que tiene buenas ideas, pues claro, tu lista de gente a la que sigues se va ampliando, con lo cual realmente no puedes tener algo fijo y ceñirte a eso, porque yo creo que entonces te limita mucho en cuanto a las cosas que puedes aprender, pero te das cuenta de que al final siempre hay alguien que no conoces de nada y que te puede aportar donde menos te lo esperas. Entonces hay que dejarse un poco llevar y hasta a veces por intuición, y encuentras cosas que te vienen muy bien. Mira, de estas cosas que te llegan de fuera, yo me gustaría preguntaros, y viene creo que muy bien, porque sois tres perfiles muy diferentes. Dentro de cada uno de vuestro campo, o da igual, ¿no? Pero entiendo que domináis mucho más un campo concreto y tenéis más experiencia, ¿por qué no nos qué obras o qué copy o qué trabajo habéis visto que habéis dicho, lo firmaría como mío, pero ya? mm, Seguro que profesionalmente admiráis, no sé, yo en mi sector, no voy a dar nombres, pero a la persona tal, 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 diría, no me importaría, en cuanto a trabajo, cambiarme la obra que está haciendo porque fuera mía, ¿no? O ¿Y una qué campaña obra? en concreto, a lo mejor más. No sé. Sí, Guillermo, quizás, si eres tan amable de comenzar tú, porque tu campo es más hombre, notable. hay un montón de gente que admiro y por suerte hasta conozco en España y bueno, y también Mm. fuera de España. Al final va por rachas, por ejemplo, aquí en España, la gente es que ya una buena trayectoria y no sé si también porque soy del Atleti, es el señor Arrasmor, que ha hecho todas las campañas del Atlético de Madrid y lleva muchos años a un nivel muy grande haciendo muy buen trabajo. Hay agencias como La Despensa, trabajando para Aquarius. La verdad que hay un montón. Eh, y por eso los creativos nos dedicamos muchas veces a ver bobinas o a ver festivales o a tratar del premio, porque solo es como una especie de inyección de creatividad y sales de ver esa bobina súper motivado, luego te enfrentas el día a día que a veces no puede ser tan creativo. Y a nivel internacional hay gente, hay un Droga Fight, que es una agencia australiana de un tipo que se llama David Droga, que al final son gente que inspira en cada cosa que hacen y que son capaces de no solo de tener la idea, sino de llevarla adelante y convencer a todo el mundo para hacer locuras. Y en España también hay muy grandes profesionales y grandes agencias. Y a ver si conseguimos volver a retomar la trayectoria de premios de estos últimos años, que parece que ahora estamos un poco más de capa caída, pero no, seguro que volvemos. Vosotros también pondríais sello alguna, diríais, yo también me hubiera encantado llevar eso, claro, estamos hablando de un poco más diferente, pero bueno, Maider, no sé si tienes algún referente que dirías, uf, es que también sigo su trabajo y como que... Bueno, no sé, estoy pensando, sí que hay un proyecto de Middle Finger Project que está muy bien, que hacen un trabajo alucinante en temas de copywriting, sobre todo todo el trabajo de naming a los servicios, cómo nombrarlos, cómo nombrar un producto, o sea, todo ese tipo con un montón de tácticas para poder idear nombres que me parece súper interesante y bueno, sí que también luego es verdad que sigo, por ejemplo, la página de Copy Blogger, que al final sí que hay un montón de contenidos que creo que son muy, muy interesantes. Ujú. ¿Y tú, Clio, tienes ahí algún ese que dirías, sí, Sí, hubiera... yo también sigo a Copyblogger, pero os sonará un poco, a lo mejor demasiado a nivel del resto de la gente que no se dedica a esto. Pero cuando yo empecé con esto, realmente lo que quería era hacer algo, aunque al final yo no estoy en una agencia de publicidad y no lo voy a hacer, pero bueno, por lo menos aproximarme al ¿te gusta conducir? De BMW. Eso, que dices, bueno, en una frase Que se te que eriza te la dice, piel. no te enseña el coche, no ves el coche y lo conoce todo el mundo,
ese tipo de cosas son las que me llamaron la atención y te pones a pensarlo y dices, madre mía, es un genio. Pues apostando un poco por eso, hoy lanzaba desde Twitter, aquí Guillermo lanzaba de que él quiere ser, o es, no quiere ser, no, es copywriter porque quiere lanzar una campaña en favor del punto y coma. ¿Cómo idearías esa campaña a favor del punto y coma? ¿Qué pasa? ¿Que está de capa caída o que se está perdiendo su uso? Bueno, ¿Cómo está? al final es una especie de reclamación sobre un punto, un signo de puntuación que la verdad que se está echando a perder. Incluso publicitariamente no lo usamos, yo prácticamente no lo uso, por eso supongo que también lo quiero reclamar, porque incluso el lenguaje publicitario ya no tanto digital, sino sobre todo en prensa escrita, de campañas de prensa y incluso también, si me apuras, de textos de anuncios, es muy contundente con puntos y seguidos y tiene hasta su propia estructura gramatical, si quieres, hay una forma de escribir. Entonces me hace gracia él, lo que nos define a los copies son las palabras, y siempre he querido hacer campaña con eso, con tratar de salvarlo, pero ahora con la llegada de Twitter, redes sociales, etcétera, va a ser todavía más complicado porque los textos se comprimen, con lo cual la gramática un poco más elaborada hay que dejarla más para otros terrenos más literarios, que también las tiene, pero bueno, no lo descartemos, que a partir de aquí salga una campaña para salvar el punto y coma y para que lo volvamos a recuperar, como yo mi blog. Pues nada, desde aquí lanzamos el llamamiento, o sea, en Hanauton están haciendo la campaña para recuperar el punto y coma, el uso, o sea, en ese ánimo de volver a escribir que tiene Guillermo en su blog, desde aquí va a salir un poco esa campaña. Pero para ver esa campaña, eso, habrá que esperar. Pero ahora yo creo que ya, por no abusar, porque ya llevamos una hora casi media de charla, creo que sería ya un momento de ir poniendo ya eso, casi el punto final, ¿no? Entonces, hemos hablado de las campañas que hubierais firmado, ¿no? De otras personas, en teoría, ¿no? O que tenéis referencia, pero me gustaría, para acabar, que nos recordarais ese producto, esa campaña, ese trabajo, Jesús, Gracias. con el que os sentís tan orgullosos, ¿no? De haber hecho eso, no sé, recordarnos ese momento, esa campaña de que os trae la sonrisa a la cara de eso lo hice yo. Seguro que la tiene que haber. Si hay de referencia de otros, tiene que haberla. A ver, Clio, ¿con qué te quedas de los trabajos que has hecho? Seguro. A ver, Clio. Hombre, es que tenemos todavía, como Gulliveria Comunicación, ¿me ves? Sí. ¿Hola? Sí. ¿Hola? Ah, creí que... No, sí que te vemos. Oía por ahí, perdón. Ah, de acuerdo. Como Gulliveria Comunicación llevamos una trayectoria un poco más corta, pero así en mi carrera, así en global, algo de lo que me haya sentido especialmente orgullosa, vamos a ver, tendría que pensar... Qué difícil es ponerse en las medallas de uno propio, pero es verdad, o sea, son trabajos que habéis hecho y están reconocidos por otros, o sea, reconocerlos vosotros, no sé, algún... Bueno, sí, lo primero que se me viene a la cabeza, que es algo relativamente, bastante reciente, con un cliente que estaba empeñado en resaltar de su alojamiento en concreto, teníamos que hacer una campaña de emailings y de promociones en Facebook, etcétera. Bueno, quería que le destacáramos que su trato al cliente era excepcional. Y el trato al cliente realmente dejaba bastante que desear, porque de hecho tenía una reputación bastante negativa. Fue bastante difícil, fue arduo convencerle de que no debía de centrarse en ese punto y además que debía solucionar ese problema, porque además tenía un carácter así muy fuerte y muy pasional. Y yo entiendo que lógicamente estaba él muy satisfecho, muy orgulloso, pero claro, a veces cuando ves algo tan de cerca no tienes perspectiva y si tienes ese carácter, a veces nadie se le ocurre decirte que por ahí no vas bien. Lo conseguimos, de hecho la atención al cliente ha mejorado pero bastante, y además conseguimos en toda la campaña dejar a un lado ese aspecto y reforzar los puntos que de hecho tenía aspectos muy interesantes para la gente. ¿No ves cómo sí que salió? Pues a ver, venga, vosotros que habéis tenido un poco más tiempo para pensar, a ver, Maider o Guillermo, ¿quién ataca? ¿Quién se siente, lógicamente, algún trabajo que hayáis hecho que digáis, pues, oye,
funcionó y estoy contenta o contento. A ver, ¿quién se lanza? Bueno, la mía es muy fácil y muy rápida porque si no me podría enrollar un montón, pero básicamente hace muchos años porque hicimos una campaña que nos fue muy rápida y igual no es las que más esfuerzo te llevan, pero que nos dio muchas gratificaciones y compensaciones, que es con Amnistía Internacional hicimos una campaña para Safilla que consiguió finalmente con un montón de firmas conseguir que salvasen de la lapidación a una mujer nigeriana que había sido condenada. Y entonces eso al final, mira, hasta casi se me pone la piel de gallina que empezar con una campaña a hacer algo así hace muchos años cuando todavía no estaban las redes sociales y no funcionaba tanto ese change.org como está ahora. El conseguir movilizar a la gente con firmas y que al final se parase esa lapidación, pues fue una pasada y al final hace que veas que esta profesión, no siempre, pero en algunas oportunidades trasciende hasta de ese trabajo comercial. Así que eso fue súper, súper gratificante y mola haber participado en algo así, la verdad. Jo. O sea, Yo me he quedado, digo, joder. Sí, directamente, o sea, ¿Qué pasa? el ejemplo, pues, Claro. Maider, a ver. Estaba, yo en mi corta trayectoria estaba pensando, o sea, sí que sobre todo para mí ahora mismo, o sea, está siendo muy satisfactorio sobre todo con los clientes con los que trabajo el tema de la estrategia de contenidos y que también trabajo parte del copywriting de su web, el ver que de repente una persona que viene, que no viene del mundo digital al que estamos nosotros igual ahora mismo acostumbrados y que de repente verle cómo semana tras semana va escribiendo sus primeros contenidos y sobre todo pensando en clientes que tratan temas, pues que son temas muy nicho, ¿no? Estoy pensando en seguros o software o temas que pues, en un blog son difíciles de tratar y ver a una persona que está trabajando con esa pasión y decir, jo, no sabes qué gustazo le estoy cogiendo a redactar contenidos y redactar contenidos directos y estratégicos para mi tipo de cliente. Para mí eso es ahora mismo lo más satisfactorio. Pues con esas 3 satisfacciones personales creo que vamos a poner por hoy punto y final a esta charla. La verdad es que ha sido súper interesante conocer desde dentro, ¿no? Cómo es esta profesión de copy. Ahora ya que nadie mañana diga copy qué, o sea, copy con sentido, o sea, ya directamente de saber un poco más que hay detrás de estos grandes profesionales. O sea, que quiero dar las gracias a Clio, quiero dar las gracias a Guillermo y quiero dar las gracias a Maider por habernos acompañado y darnos esos grandes consejos y como siempre digo, no abusamos más porque así dejamos la puerta abierta a que haya una segunda o tercera tanda para tratar este tema. Y a la gente que nos está siguiendo en directo, darle las gracias, que nos encontramos aquí la próxima semana, el jueves a las 10 de la noche en España, y a través de las redes sociales ahí es un 24/7, o sea que nos encontráis 24 horas al día, como aquel que dice, los 7 días de la semana, en Twitter, en YouTube, en Facebook, en nuestra web y nada, que muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches. Sí, gracias. La semana que viene más Hangout On. Me parece que tú en ese puntito quizás tenga mucho que aportar. Si me permite, vamos a saludar a Maider. Muy buenas noches, Maider. Hola. Y creo que te han dejado muy poquito... No, de poquito nada, o sea, pues, quiero añadido decir, pero ¿qué estáis diciendo? Que copy, que es otra cosa. No, pero no estoy de acuerdo con muchas cosas en las que han dicho. Es verdad que al final el copywriting, pues sí que es una técnica de escritura persuasiva y lo que buscamos un poco es escribir también textos estratégicos para que determinados clientes se diferencien un poco de su competencia, tengan un mensaje claro y bueno, y sepan también conducir yo sobre todo hablo del tema del copywriting web, porque estaba hablando Guille del tema de los que vienen de agencia, que yo no es para nada mi perfil, sí que estoy sobre todo eso, muy especializada más en web y al final o sea, a través del perfil del copywriter lo que buscamos es ir al grano, o sea, que un usuario llegue a la página web y diga aquí ahora a dónde tengo que ir luego, o sea, del siguiente paso cuál es. Entonces, es un poco todo unido con el marketing de contenidos y gracias a la importancia que se les están dando ahora a los contenidos, a los blogs, pues unido a todo ello podemos hacer
un gran trabajo, o por lo menos ahora parece que está volviendo a resurgir, pero es verdad que el sector del copywriting lleva vigente desde hace muchos años. Sí que soy más escueta que el resto igual, pero... muy directa. No, Porque has entrado ya, no has hecho el resumen, ¿no?, a copio de las otras definiciones. Pero claro, los tres estáis coincidiendo justo un poco esto de que esta profesión parece que está volviendo, ¿no?, a vivir su época, una época dorada entre... Con nosotros, con todos lo que sabes, que es muchísimo. Sobre copy... Bueno. Eso, cuéntanos, sobre copy qué. Bueno, vamos a ver, yo también la primera vez que lo oí me pareció una cosa como que podía ser un físico cuántico o podía ser cualquier cosa. De hecho, muchas veces cuando me preguntan qué soy y no quiero dar mucho detalle, digo copywriter, y la gente normalmente no te responde, no te pregunta un poco más, se quedan con la duda. Copywriter, si hacemos la traducción literal del inglés, sería escritor de textos, porque copy en inglés, aparte de copiar, es texto. Aunque yo lo definiría como un redactor para la empresa de contenidos de marketing, promocionales, publicitarios, incluso para cualquier tipo de contenidos o de textos que funciona para la comunicación, incluso interna. Entonces es algo muy amplio y de hecho ahora con la llegada de las redes sociales y toda la importancia que les está dando a los contenidos, que gracias a Google cada vez son más importantes, la labor del copywriter se está poniendo en valor y además las empresas se están dando cuenta de que necesitan a un profesional que se ocupe de eso, que a lo mejor ellos, lógicamente todos sabemos leer y escribir, pero necesitas un profesional que sepa cómo captar la esencia de tu empresa, tus objetivos, los beneficios de tu producto y sobre todo la personalidad, y sea el intérprete y el nexo de unión entre la esencia de tu empresa y tu público, porque aquí al final el que importa es el público. Eso es. ¡Wow! Copy. Sí, así de primera impresiona, ¿eh? Por cierto, quiero aprovechar el momento para agradecerle también a Mr. Google que nos ofrece esta casa. Igual que tú estás agradecida que gracias a este buscador que es omnipresente se ha puesto en valor la profesión vuestra, nosotros estamos agradecidos porque un día le dio por crear una herramienta que se llama Hangouts. Nosotros le añadimos la terminación on, por esto, porque estamos on, en directo, y vivimos, pues ya ves, en su casa. Bueno, pues muchísimas gracias, Clio, por esa estupendísima introducción, y vamos a ver si nuestro amigo Guillermo está de acuerdo con, imagino que sí, con lo que nos ha dicho Clio. Ante todo, muchas gracias por estar con nosotros, Guillermo. Gracias a vosotros. Sí, la verdad que en muchas cosas estaremos de acuerdo y como aparte de la terminología y el nombre en sí que es un poco críptico, yo que ahora lo que pasa para mí es que hay muchos distintos perfiles de copy y aparte de dónde venimos y lo que supone, para mí al final se trata de todos esos creativos que trabajamos con las palabras. Por eso te digo, ahora en el escenario actual se juntan gente que viene del mundo más de los contenidos o del mundo de la redacción pura y dura. Mi perfil es más de perfil de agencia, de creativo de toda la vida, y lo que es curioso al final es ver cómo podemos aportar toda esa visión que dice Clio de la compañía, pero también desde un punto de vista creativo. Al final nosotros lo que queremos es poder construir un mensaje y dar una personalidad a la marca, y a mí lo que más me gusta decir en estos tiempos donde, por lo menos en el mundo de las agencias se decía mucho el copia muerto, es que es un perfil que vuelve a tomar vigencia, a que... Hola, un saludo a todos los amigos de Hangouts. Hoy es jueves, es día de charla, es día de compartir espacio con vosotros, y hoy vamos a hablar ¿de qué vamos a hablar, Yolanda? ¿De copy qué? ¿De copywriter? ¿Copywriting? ¿Copy qué? Ahora no lo explicarán porque hay una confusión en ese término de
¿qué hace un copywriter? ¿No? Pues eso es lo que vamos a intentar averiguar esta noche con los amigos que nos acompañan hoy, que son Clio, Guillermo y Maider. Buenas noches y saludos por estar aquí y acompañarnos. Y a los amigos que nos están siguiendo desde el otro lado, pues recordarles que tienen las redes sociales abiertas y que pueden interactuar, hacer sus comentarios y preguntas, que se las pasaremos a los invitados, que si utilizáis Twitter, utilicéis nuestra etiqueta, almohadilla Hanauton, o a través de Google+, de YouTube, vamos, que ya sabéis que están todas las redes abiertas esperando vuestra interacción. Así es que creo que la pregunta ya está lanzada en el ruedo, ¿no? Un poco, Antonio, lo de copy qué. Pues eso, copy qué, y para que nos digan copy qué y cómo se hicieron copy eso, y cómo vosotros también podéis serlo, cada uno según la necesidad que tenga, o incluso profesionalmente, si finalmente le gusta el tema, que yo creo que sí, porque documentándonos, la verdad que a mí me ha encantado. Es cultura pura y dura, y algunas cosillas más. Pero vamos, eso lo tienen que contar ellos. Yo, como siempre, siguiendo mi orden de ventanitas, les doy las gracias en principio a todos, y ahora personalmente a Clio, porque es la que está en mi primera ventanita. Muy buenas noches, Clio. Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos y compartir. Trabajar con las palabras en la comunicación funciona muy bien, y desde luego lo que decía también Clio de las redes sociales ha sido una oportunidad para volver a dar un valor que me parece muy importante. Pero básicamente somos creativos que trabajan con las palabras y que su objetivo es comunicar. La diferencia con otro tipo de perfiles es que nosotros nos comunicamos con un objetivo comercial. Hay una parte que para mí tiene que tener, o lo que a mí me gusta en los copies también es la parte de conceptualización, que decís vosotros en vuestra definición, de ideas y de cómo plasmar esas ideas, pero también me gusta mucho hablar del oficio de copy, que es, todos los creativos comunitarios normalmente tenemos cierto aire o cierto tópico de no trabajar mucho o de no ser una profesión en sí. A mí me gusta, en mi blog a veces lo pongo, de reclamar esa parte de oficio que tiene la profesión, porque tú tienes que tener talento, pero si luego no tienes ese oficio para poderle dar forma, pues va a ser muy complicado que lo saques adelante. Con lo cual, esa es mi visión de lo que es un copy hoy, y probablemente lo más difícil de contarlo es que venimos de sitios muy distintos, somos un perfil súper heterogéneo, y que a mí me gustaría incluso igual, no sé buscarle otro nombre, pero que por lo menos sea algo que a la gente le resulte accesible, y que básicamente el resumen desde mi parte es un creativo publicitario y que trabaja con las palabras. En lugar del director de arte, que en la estructura típica de agencia es el director de arte, pues él trabaja con las imágenes, y el copy, que es su otra parte de la pareja, pues trabaja con las palabras. Muchísimas gracias, Guillermo. Yo creo que en algún momento de la charla vamos a repasar esa adivinar, extraña y conflictiva. El concepto de tu marca es esta, y el concepto que el cliente se traía de casa